Francisco, el Papa del Apocalipsis. Si usted hizo clic en este video artículo, probablemente tiene una de estas dos razones para querer verlo. El título lo indigna. Le ofende profundamente que alguien pueda sugerir tal cosa, más aún cuando el pontífice tiene tan solo pocos días de haber visitado a Colombia. Tiene una ligera sospecha de que la figura actual del Papa y su contexto indican que estamos acercándonos al final de los tiempos. Este video artículo no tiene la más mínima intención de convencerlo de creer o no creer en nada ni nadie. Su autora no pertenece a ninguna iglesia, culto, secta o creencia religiosa. Acá solo encontrará la explicación a las teorías que presentan al Papa Francisco como el último, el Papa del Apocalipsis. La misteriosa profecía de los papas. Hace más de 800 años existió un arzobispo irlandés que tuvo una visión al llegar por primera vez a Roma. En medio del éxtasis sus manos empezaron a escribir automáticamente y en latín, una lista de 112 nombres. Los 112 papas que surgirían a partir del año 1139 antes del final de los tiempos. Este documento estuvo guardado por más de 400 años en la Biblioteca Vaticana, hasta que en 1595 fue sacado a la luz. La imagen que ven a continuación es el documento de la profecía de los papas. Estas frases cortas y crípticas han causado polémica por sus aciertos en la predicción de los papas, su sucesión y su simbología. San Malaquías, autor de la profecía de los papas, predijo que desde el Papa Celestino II iban a existir 112 papas más, y a cada uno le dio un nombre. ¿Profecía o coincidencia? Analizando con lupa la profecía de los papas, podemos encontrar varios aciertos en la visión futura de San Malaquías. Por ejemplo, el Papa número 102 lo describe como lumen in cielo, es decir, luz en el cielo, es decir, un cometa o una estrella fugaz. El Papa León XIII corresponde al Papa número 102, y en su escudo de armas eclesiástico se ve, claramente, un cometa o estrella fugaz. Al Papa número 104 lo describió como religio depopulata, o religión despoblada o carente de personas. Este coincide con el Papa Benedicto XV, quien tuvo que asumir el pontificado durante la Primera Guerra Mundial, un hecho que dejó más de 10 millones de muertos. Pablo VI, por su parte, fue profetizado como flor de flores y efectivamente, el símbolo que representa su escudo de armas es la flor de lis, conocida como la flor de flores. Los últimos papas también muestran coincidencia con las profecías de Malaquías. Juan Pablo II fue descrito como del trabajo del sol. Efectivamente, su nacimiento y su muerte se dieron durante atípicos eclipses solares. El Papa número 111 fue descrito por San Malaquías como la gloria del olivo. Cuando asumió el papado, Joseph Ratzinger eligió como nombre Benedicto XVI, en honor a los benedictinos. Los benedictinos se conocen popularmente por ser la Orden del Olivo. El número 112, el último papa, antes del final de los tiempos es Petrus Romanus, o Pedro el Romano, un italiano. El momento histórico en que llegaría Petrus Romanus también es un acierto de Malaquías según los estudios del teórico jesuita René Thibaut, quien vivió obsesionado con esta profecía hasta su muerte. A través de cálculos, Thibaut afirmó en su libro, que el papa número 112 llegaría en el año 2012. Esto hubiera sido imposible de no haber sido por la sorpresiva renuncia de Benedicto XVI, decisión que se hizo pública en febrero de 2013, pero que realmente, como se revelaría después, tomó ante las autoridades del Vaticano oficialmente en marzo de 2012, después de su viaje a Cuba y México. El mismo día de la renuncia del Papa Benedicto XVI, unas horas después del anuncio público, un rayo cayó justo encima de la Basílica de San Pedro en Roma. Petrus Romanus y el final de los tiempos según lo que profetizó Malaquías hace más de 800 años, Pedro el Romano, apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Fin. Sobre el rol del Papa al final de los tiempos se han escrito muchas cosas. Está, por ejemplo, la profecía atribuida a San Francisco de Asís, de quien el Papa tomó su nombre, antes de morir, en el año 1226.
En el momento de esta tribulación, el Apocalipsis, un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado, y con engaño se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte, y, pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. La elección no canónica o ilegítima del Papa Francisco es que hubo varias violaciones a la Constitución Apostólica durante su elección. El libro Petrus Romanus, de los investigadores Thomas Horn y Chris Putnam profetizó la renuncia del Papa Benedicto XVI y la llegada de Petrus Romanus como el falso profeta del Apocalipsis. Nadie puede negar que Francisco es el Papa del pueblo. Su llegada ha refrescado la imagen de la Iglesia y ha restablecido la confianza de los católicos y no católicos a través de su discurso de humildad y entrega, además de la aparente coherencia en su estilo de vida. Su personalidad e imagen tienen la tarea de quitar el foco mediático de los escándalos de corrupción y pedofilia que hunden a la institución. A todos los países donde ha viajado, lo reciben como una estrella de rock. Su carisma y actitud revolucionaria le han permitido modernizar posturas de la Iglesia retrógradas y excluyentes frente a temas actuales como el divorcio y los derechos de los homosexuales. Este pensamiento progresista es además de un acierto, una necesidad para que la Iglesia Católica mantenga su relevancia en esta época. El cariño y la credibilidad que se ha ganado el Papa Francisco confiere a la Iglesia mayor poder en un ámbito en el que lo venía perdiendo paulatinamente: la política. El Papa del nuevo orden mundial. Si es cierto que existe un plan orquestado por la élite mundial para crear un nuevo orden mundial, este se vería beneficiado enormemente por la influencia de alguien como el Papa Francisco. El tema del cambio climático, maquillado detrás de una solidaria y honesta causa pro planeta, es una excusa perfecta para establecer, poco a poco, un gobierno mundial. ¿Cómo? A través de leyes y tratados supranacionales que en este caso pueden ser por una buena causa, pero que más adelante pueden tener fines más maquiavélicos. No se trata de ninguna conspiración secreta. La creación de un gobierno mundial es algo que el mismo Papa ha pedido sin rodeos ante los medios de comunicación. La unión del mundo en una única religión es otro de los objetivos del nuevo orden mundial. En este sentido, el Papa Francisco, con su apuesta por el diálogo interreligioso, se alinea perfectamente al plan. En el libro del Apocalipsis se habla de la llegada del falso profeta. Esta figura está descrita por los estudiosos de la Biblia como un líder religioso con propósitos oscuros que llegaría a engañar y allanaría el camino al anticristo antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. En la obra La predicación del anticristo, 1504, el artista italiano Luca Signorelli hace una de las primeras representaciones del anticristo. Y a su lado, el diablo le dicta al oído lo que tiene que decir. Además de esto, el falso profeta, con el propósito de unir a la humanidad en torno a la bestia y su marca, confundirá a los creyentes, haciéndolos negar a Jesús y a las escrituras sagradas. Es por eso que cuando el Papa Francisco hace cosas como mezclar la historia del Génesis con la teoría darwiniana o decir en su primer discurso público en Nueva York que la vida de Jesús terminó con el fracaso de la cruz, alimenta las teorías y profecías que existen alrededor de su cargo como líder supremo del catolicismo. Estos y muchos otros ejemplos crean en la mente de quienes se consideran católicos algo llamado disonancia cognitiva. Es decir, la convivencia paradójica de dos ideas contrarias. Por un lado, Francisco parece un buen hombre, un líder carismático y honesto, un papa necesario. Pero por otro lado, parece ir en contra de lo que en teoría representa y de las enseñanzas que su religión ha divulgado por siglos. Por eso, más allá de creer o no creer que el Papa cumple con las teorías del final de los tiempos, o con un plan orquestado por unos cuantos a la sombra, deberíamos analizar la figura de Francisco como una de las mayores rupturas en la Iglesia para llevar al mundo al caos. No por su postura liberal y progresista, que es perfectamente válida y loable, sino por el poder que tiene de cambiar los pilares de la religión a la que supuestamente representa, entre sonrisas, discursos carismáticos y selfies. Con todas estas evidencias a la mano y a simple vista, dudas de que estamos viviendo en la última generación, en los últimos años de la humanidad antes de su destrucción total. Vivimos en la era del fin.